El penúltimo de los estudios de Eclesiastés. Nos falta solamente uno, que es la conclusión, que veremos la semana entrante. Hoy entramos en el capítulo 12 de Eclesiastés. Y me gustaría leerlo, porque vamos a ver los primeros 8 versículos de Eclesiastés 12. Y la palabra de Dios dice así: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luna, la luz y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela. Cuando se levantará la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito. Porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. ¿Nos quieres guiar en una pequeña oración, Rogelio, por favor, para que Dios nos dé una enseñanza en este pasaje? Señor, te pido que tú limpies nuestros corazones en este momento para que podamos recibir tu enseñanza, que nos des mucho entendimiento para poder aprovechar esta riqueza que tú nos das. Bendice también a Carlos, guíalo en este estudio para que podamos sacarle mucho provecho y ser siervos tuyos, derramarlo a otras personas. Te pido también por los estudios de Quique, de Tony, de Eddie y por toda nuestra iglesia, Señor, que tú la bendigas porque queremos servirte y trabajar para ti. Te pido todo esto y te doy gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hemos hablado en los 2 estudios anteriores que empezaron a partir de el capítulo 11 de los remedios que nos está dando Salomón para lidiar, podríamos decir, con esta vida loca que tenemos, porque está loca. Ciertamente es una locura lo que tenemos que lidiar todos los días. Salomón ha estado tratando a partir de 10 capítulos de entender, sin Dios, cómo poner significado a toda esta tormenta, a este ciclón que se llama la vida. Y pues no llegó a nada, se confundió, nos dio buenos principios, y aún sin Dios nos da algunos remedios. Y vimos el primer remedio hace 2 semanas, el remedio de darnos a los demás. Un remedio que es imposible ante nuestro egoísmo. Yo no puedo darme a los demás, imposible. Doy para recibir, quizá, pero yo no estoy acostumbrado a dar. Mucho menos dar sin recibir, nunca. Necesito ese poder de Jesucristo exterior a mí que me dé la fuerza de poder darme. Pero lo pone como un remedio, aún sin hablar enteramente de Dios. Y el segundo que pone, y lo vimos la semana pasada, fue el remedio del gozo, de tener gozo a pesar de cualquiera que sean las circunstancias. También bastante absurdo si no tenemos a Dios en el centro de nuestra vida. Es muy difícil tener gozo cuando te dicen que tu hijo se murió en un accidente. Es muy difícil tener gozo cuando te anuncian que tienes cáncer y el tratamiento va a ser largo, costoso
y muy doloroso, muy difícil. Otra vez tiene que ser una fuerza poderosa, exterior a mí, a lo que yo puedo producir, que me haga tener ese gozo, que me haga vivir por encima de las circunstancias, porque las circunstancias ciertamente me aplastarían rápidamente. Y Él nos habla de tener gozo, y nosotros sabemos que sí es un buen remedio, pero solamente con Cristo podemos tener gozo. Nos da dar y nos da gozo como remedios. El tercer remedio, que lo vemos en este pasaje, pero desgraciadamente tengo que admitir que está un poco oculto y que alguno me diría que estoy pecando de interpretación privada, y no quiero hacer eso. Entonces, si no lo quieres tomar así, no lo tomes. Vi varios libros, vi varios predicadores, a ver qué dijeron del pasaje, y más o menos concuerdan, pero está implícito, no está explícito. Y la palabra clave está en el capítulo 12, versículo 1, en donde dice, acuérdate. Esa es la palabra clave de este pasaje. Entonces el tercer remedio es, yo lo pongo como la piedad. El hacer algo constantemente al acordarme de mi situación. ¿Sí? Y el versículo 1 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Es importante que nosotros estemos recordando nuestra realidad. Yo creo que la realidad más cruda es la realidad de que ya no me estoy haciendo más joven, ni tampoco estoy permaneciendo joven, sino al contrario, que año tras año estoy viendo que hay un deterioro corporal en mi persona y que me estoy acercando con mayor tangibilidad a la vejez, a la muerte. Me gustan mucho los deportes, siempre he estado brincando o saltando en algún lugar toda mi vida, y una de las cosas que siempre me ha gustado hacer es ir a esquiar en la nieve, me encanta. Y lo he hecho desde que tenía, 18 años o algo así. Y siempre he sido muy atrevido también en el esquiar. Voy y me meto por allá y bueno, y doy 3 vueltas y maromas y cuanto, de alguna manera salgo del problema. Hace 3 años fuimos a esquiar, hace 4 años, a Canadá, en donde en helicóptero te suben a aquella montaña, ¿verdad? Y es montaña virgen y no hay nadie. Ahí te deja el helicóptero y se regresa el helicóptero. Claro, vas con un guía y vas con 6, 7 personas, pero es muy peligroso, estás en la situación virgen, ¿eh? Y hay mucha clase de peligros, pero ahí estaba yo, me encanta. Y nunca he considerado la situación de que yo no tengo 20 años. Cuando tenía 21, no tenía 20 años. Y cuando tenía 30, yo no tenía 20 años. Y me voy alejando cada vez más de aquellos 20 años. Y en esta ocasión que fuimos Karina y yo en noviembre, ¿verdad? Como siempre, yo muy atrevido y cuánto, ¿verdad? Y ya no tengo 20 años. En una bajadita sencilla, absurda, platicando con otro, nada más me caí. Pero fue una cosa literalmente tonta, con todas las cosas de helicópteros y cuánto que he hecho, no era nada ahí, ¿verdad? Y enfrente de todos y de risa y risa, y me rompí el tobillo. Y anduve en muletas 3 meses. Y me pusieron 2 tornillos de este tamaño, aquí en el tobillo, ¿no? Y bueno, en la cirugía y cuánto, y me abrieron, ¿no? Y mañana tengo que ir a cirugía otra vez para que me saquen los dichosos tornillos. Me da flojera, pero bueno. Claro, parece que es una cirugía menor, pero yo digo, es que yo no tengo 20 años, ni puedo estar haciendo las cosas de 20 años. Ese mismo tobillo que quizá hace 15 años dio 7 maromas y se pegó con 4 árboles y rompió los esquís y no le pasó nada. Ahora sencillamente se cayó.
y se hizo pedazos. Ya nos estamos haciendo viejos. Cada día te haces viejo. Y aquí el predicador dice, acuérdate. Inclusive es un poco desafortunado porque yo creo que el versículo que termina en el capítulo 11, versículo 10, es parte de este pasaje, en donde dice, quita pues de tu corazón el enojo, aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. El tiempo de acordarnos del final es hoy, porque día a día nos estamos volviendo viejos. Y si yo me acuerdo hoy, tomaré tiempo hoy para hacer cosas que son dignas del final. Porque todo lo que yo haga que pertenezca a este mundo no me va a servir para nada cuando yo deje este mundo. Y si me acuerdo de que yo estoy solamente temporalmente aquí, podría empezar a hacer cosas dignas de la eternidad. Primera de Timoteo 4, 7 y 8. Vamos a leer Primera de Timoteo 4, 7 y 8, que está en el Nuevo Testamento, después de Romanos, en lo que yo llamo la sección de las Tes, porque ahí está Tesalonicenses, Timoteo, Tito. Primera de Timoteo 4. Significa comienzo. Eso es un punto importantísimo. Eso es un punto muy bien. Primera de Timoteo 4, 7 y 8. Si lo quieres leer, por favor, Ana María. Sí. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Sí, Primera de Timoteo 4. Primera de Timoteo 4, 7 y 8. Otra vez. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Cuando nosotros nos estamos acordando de la realidad de mi vida, yo quiero hacer algo conforme a esa realidad. Ya no voy a estar aquí mucho tiempo. Se van pasando los años tan rápido. Y aún Daniel, que tiene el más joven aquí, Daniel, te quedan muy pocos años. Porque cuando mucho te quedarán 80 más. Y son pocos años. En la realidad de toda la eternidad. Y al ver eso, sí tengo una solución para la vida, en medio de que es muy loca, si me acuerdo de esas cosas. Voy a hacer cosas dignas de eso que viene en el futuro. Y dice, ejercítate en lo que tiene gran provecho, en la piedad. Aquí mismo en este pasaje, en 1 de Timoteo 4, 13 al 16, un poquito más adelante, Pablo le da muy buenos consejos a Timoteo. A ver, por favor, Ana María. Sí. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Hasta ahí? Está bien. Ten cuidado de ti mismo. De ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Aquí cuando dice te salvarás a ti mismo, no está hablando de salvación, de cómo recibir la vida eterna. Te salvarás a ti mismo de tener una adecuada situación en este día. Te salvarás a ti mismo de hacer tonterías en lugar de estar haciendo lo correcto, de redimir bien el tiempo, de hacer buenas obras, de tener piedad para que tengamos una cuenta correcta con el Creador. Aquí en 2 libros más adelante, en el libro de Tito, también Pablo le exhorta a Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos,
vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Una buena manera de vivir. Acuérdate que pronto no vamos a estar fuera de aquí, entonces échale tesoros adecuados a tu cofre. ¿Y qué mejor tesoro de tener obras dignas para que cuando veamos al Creador podamos decirle que hemos hecho lo correcto? Dice aquí mismo en Tito capítulo 2 versículo 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence, para que no tengan nada malo que decir de vosotros. Una vida de piedad, una vida piadosa, es lo que debemos de tener, y de alguna manera Eclesiastés en este pasaje nos lo está dando implícitamente. Quita pues de tu corazón el enojo, decíamos la vez pasada, la rebeldía, ese corazón que traemos, que siempre está en rebeldía con todo y con todos. Mejor pon la piedad. Aparta de tu carne la maldad. Mejor pon las buenas obras. Mejor haz obras dignas de vida eterna. Será una buena solución para la vida, para esta vida loca en la cual estamos viviendo. Porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Todas las cosas que tú quieras hacer, el placer y los deportes, y a final de cuentas, comparado con lo que debes hacer, son vanidad. Y en este versículo 1 del capítulo 12, Salomón nos da un buen consejo. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Acuérdate. ¿Y acuérdate de quién? Acuérdate del Creador. ¿Por qué del Creador? Bueno, porque Él es el que hace todas las cosas. Génesis 1:1. En el principio Dios hizo los cielos y la tierra. Juan 1:1. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Él es inclusive el creador, Juan 1:1, de tu propio cuerpo, de tu propia mente, de tu propio espíritu, de tu alma. Acuérdate de Él. ¿Y acuérdate de Él cuándo? En tu juventud. Y tu juventud quiere decir hoy, ahorita que todavía puedes hacer algo al respecto. Que si se traduce en años, pues aquí el que lleva todas de ganar es Daniel. Ojalá y yo hubiera recibido a Cristo en mi corazón y me estuviera acordando de mi Creador cuando tenía 13 años, y 15 años, y 20 años, y 25. Y no esperarme a que me pasaran 1000 situaciones, 1000 broncas, y venir desesperado a Cristo años después, con muchas cicatrices, con muchos malos hábitos, con muchas circunstancias que ya no puedo cambiar. Acuérdate de tu Creador en ese tiempo. Ahora que estás en la sala sentado escuchando un buen mensaje, no cuando estés frente a la muerte en el hospital, sangrándote porque acabas de tener un accidente. No es el tiempo de acordarte de tu Creador. Es más, a lo mejor tu cerebro no está funcionando en ese momento para acordarte de tu Creador. Y si te acuerdas de Él, te vas a acordar en otros términos, te vas a acordar en pánico total. Ahora sí, Dios, por favor, yo sé que nunca te he buscado, pero está la cosa muy dura. Sácame adelante. Pero si has estado entrenándote en acordarte de tu Creador, será muy diferente. Podrás hacerlo con mucho mayor fuerza. Acuérdate de tu Creador. ¿Cómo? ¿Cómo me acuerdo de mi Creador? Pensando en Él. Salmo 119, 105, no lo busquen, se lo voy a decir yo. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día
es ella mi meditación. Memorizar la palabra de Dios, guardar sus dichos en el corazón, recordar lo que Cristo ha hecho y está haciendo por mí, traducirlo en acciones de piedad hacia los demás, en donde ven mi cristianismo no por lo que hablo, sino también por lo que hago. Es una buena manera de acordarme de mi Creador. ¿Y por qué? ¿Por qué me debo de acordar de mi Creador? Bueno, porque Él me traerá a juicio. Porque Él me pedirá cuentas. Porque Él me dirá, ¿qué hiciste con aquello que yo te di? Te di tantos talentos. ¿Qué hiciste con ellos? No, tuve miedo. Los enterré abajo de un árbol para no perderlos. En lugar de, cuando menos, haberlos invertido y traer con ellos los intereses. Los enterraste. Pero si te di muchos dones, pudiste haber hecho tantas cosas dignas de Dios. Ciertamente, debo de acordarme del Creador, porque pronto estaré frente a Él para darle cuentas. Romanos 14:12, no me acordaba yo muy bien del versículo. Romanos 14:12. Romanos 14:12, ¿lo tienes tú, Armando? De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Inevitablemente tendremos que dar cuentas. Hay personas que dicen, yo no le doy cuentas a nadie. A Dios le tendrás que dar cuentas, aunque no quieras. Dice la Biblia que vendrá el día en que toda rodilla se doblará ante Jesús. Los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Los que nunca quisieron hacerlo. Los que persiguieron a Dios con sus acciones. Los que no fueron dignos de piedad. Ellos también tendrán que doblar la rodilla igual. Acuérdate de tu Creador. También siguiendo sus cosas. Juan 15:14. Dice Jesús en Juan 15, Evangelio de Juan 15:14. A ver, Daniel, si por favor lo quieres leer. 15:14 de Juan. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Porque la Biblia es un libro que tiene instrucciones para que nosotros las sigamos, no para que meditemos en ellas, sino que habiendo meditado en ellas, las pongamos por obra. Acuérdate de tu Creador. Dice, antes que vengan los días malos. Y está hablando tanto físicamente como mentalmente. Yo estoy sintiendo los estragos, no quiero decir de la vejez porque no me siento viejo, pero sí de la carga de años. De alguna manera he estado en cirugía, con lo que va a pasar mañana, 4 veces en año y medio. Oye, Lupita, ya, ¿no? Ya conozco los focos del quirófano, ya me lo sé de memoria. Ya, pero no es así. Yo creo que a medida que pasen los años, habrá más. Vendrán los días malos.
Los órganos no funcionarán tan bien como han funcionado hasta ahora. Mis capacidades mentales se irán deteriorando. Como dijo una persona, hay 3 señales de que estás llegando a la vejez. Una es la pérdida de memoria. La segunda no me acuerdo. La tercera menos. Y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. No he edificado nada. ¿Cuántas personas de edad mayor conocemos que te dicen, si yo pudiera regresar a hacer, no estaría como estoy? Mis hijos no me quieren, mis nietos no me visitan, mi mujer no me puede ver, 1000 cosas. Y cada uno tiene su historia. Porque no se acordaron de su Creador y no edificaron en buenas obras, en piedad. Regularmente vemos en la vejez las cicatrices de una vida desordenada de alguna manera profundas. Y en cualquiera de estas 4 áreas, la persona grande se siente o inútil, aquí estorbo, o culpable, ay, no debí haber hecho lo que hice, o sintiendo lástima de sí mismo, o resentimiento, porque dice, me engañaron, me pagaron mal, y aquí estoy solo, ¿verdad?, después de todo lo que les di, o lleno de temor por las cosas que vienen en el futuro. Yo me acuerdo mi padre, sus últimos años, ahí lo tuvieron que operar del cerebro, tuvieron que abrir el cráneo, y los últimos 8 años, a partir de esa muy fuerte cirugía que tuvo, tenía mucho miedo, y vivía en temor, como que pensaba que tenía que regresar al hospital para que le hicieran otra cosa. Me acuerdo que un día fuimos a la alberca, él era un excelente deportista, toda su vida fue un excelente deportista, y nadaba y se paraba de cabeza y bueno, muchas cosas que hacía. Y él tenía miedo en una alberca muy pequeñita de niños, de nadar a la otra orilla de 5 metros, porque a lo mejor se pegaba con la cabeza en algún lugar, sea abajo o al llegar a la pared del siguiente, y tenía mucho miedo. Acuérdate de tu Creador para que en los años finales no digas, no tengo en ellos contentamiento, sino que al contrario, la vejez pueda ser lo que Dios quiere que sea, porque en Dios todas las etapas, lo vimos aquí en Eclesiastés ya, de la vida son preciosas. La niñez, la soltería, la madurez en el matrimonio, y la vejez también. Proverbios 16:31. Poquito antes de Eclesiastés está el libro de Proverbios, capítulo 16:31. Ojalá y nosotros podamos citar este versículo a medida que nosotros que vayan pasando los años y nos encontremos ya en la vejez. 16:31. Corona de honra es la vejez, que se halla en el camino de la justicia. Precioso versículo. Y aquí hay otro más en Proverbios 20:24. La gloria de los jóvenes es su fuerza, la hermosura de los ancianos es su vejez. Proverbios 20:29. ¿Qué dije?
20:24, mal. 20:29. La gloria de los jóvenes es su fuerza, la hermosura de los ancianos es su vejez. Cada año yo voy a una junta de misiones. No hemos ido, este año no hubo porque todos están muy viejitos. Son puros misioneros que se juntan y yo, bueno, no sé por qué me invitaron a mí, desde hace 15 años estoy yendo. El promedio, el más joven tiene 79 años. Este año no hubo porque todos están enfermos. Todos están enfermos. Todos son misioneros. Y si hay un común denominador, una vejez bien llevada, bien aceptada, porque han sido fieles con el Señor, porque han dedicado su vida a la piedad, porque han estado dándose a los demás durante 30 y 40 años. Uno de ellos es la persona que me trajo a mí a Cristo, que estuvo en México durante 30 años predicando el Evangelio, y que por las circunstancias de Dios yo lo conocí y yo vine a Cristo por él. Y esta persona tiene 83 años, 84 años. Pero si te quieres echar unas carreritas con él, yo te aseguro que te gana. Está muy fuerte. Ha tenido una vida llena de piedad, llena de sana, llena de Dios, y está teniendo una buena vejez. Otra persona que a mí me impactaba mucho ya murió a los 92 años. Cuando yo lo conocí, estaba en su juventud de 81 años. Él vino a predicar aquí a México sobre misiones. Y ahí estaba yo apuntando todo. Me impactaba esa persona. Nos contaba de sus experiencias en la selva del Perú. Hablaba muy buen español, tipo así de 2 metros. Y ahí en medio de las pirañas, y yo no sé qué, predicando el Evangelio y con los indígenas. Y además contento de pasarnos toda esa enseñanza. Y nos decía, ustedes no sé dónde terminarán, en qué campo misionero, lejos, por ahí o cerca. Pero es importante que llenemos nuestro cofre para que en la vejez vivamos de esas remembranzas y después podamos entregar ese cofre al Señor Jesucristo. Y decir como se dice aquí en Mateo 25:23. Mateo 25:23. Qué precioso será en aquel día cuando finalmente partamos de aquí y veamos a Jesús cara a cara y que Él nos diga esto, que está aquí en este versículo. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Será precioso enfrentarnos a la muerte. Yo tengo que decir que en este momento no estoy preparado y no lo digo que será precioso pura nada, si mañana fuera, ¿verdad? Pero el día que venga sí lo estaré preparado porque Él me lo ha prometido y veré a Jesús. Y si he completado la obra que Él quiere que yo haga y he llenado mi cofre de piedad y de entrega hacia los demás, de buenas obras, Él me dirá, entra en el gozo de tu Señor. Y eso es lo que queremos hacer, eso es lo importante para nuestras vidas. Ahora que podemos hacerlo, ahora que tienes 10 y 20 y 40 y 60 años y que podemos caminar y que podemos ir todavía y nuestras manos pueden mover la Biblia para enseñar a las personas los versículos y nuestra boca puede todavía enunciar las palabras correctamente, que no será así siempre. Porque Salomón a partir del capítulo 12:2, del versículo 2 y hasta el versículo 6 nos dice lo que va a pasar. Por eso nos dice con tanta fuerza, acuérdate, haz ahorita, no lo dejes para mañana. Porque a lo mejor ese mañana nunca viene y después vas a estar viejo y roto. Antes de entrar en el versículo 2, déjame citar este versículo de Segunda de Salomón 19:35. Segunda de Samuel
19:35. Es más, no lo busques, por favor, para no esperarte. Segunda de Samuel 19:35. Estoy hablando de Salomón, entonces me viene mucho. 19:35. Cuando David le dice a este rey, Barzilai, que era su amigo, y lo ayudó en una batalla muy profunda que tuvo con su propio hijo, le dice, vente conmigo. El rey dijo a Barzilai en el versículo 33, pasa conmigo, yo te sustentaré conmigo en Jerusalén. Mas Barzilai le dijo al rey, ¿cuántos años más habré de vivir? Era ya muy viejo, para que yo suba con el rey a Jerusalén. De edad de 80 años soy este día. ¿Podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no lo es? ¿Tomará gusto ahora tu siervo en lo que coma o beba? ¿Oiré más la voz de los cantores y de las cantoras? ¿Para qué pues ha de ser tu siervo una carga para mi señor el rey? No voy a ir contigo. Y él se regresa, no le toma la palabra a David. Dice, yo no voy a gozarme ya en las cosas, ya estoy viejo, ya no puedo ir a los restaurantes, ya no puedo oír la música clásica bonita de los conciertos. Me la paso diciendo, ¿qué dijo? Todo el tiempo, mucho menos oír la música. Ya no es tiempo de eso. Y Salomón dice, ese tiempo viene y viene muy pronto. Considera, medita, redime el tiempo, porque los días son malos. Y lo dice a partir del versículo 2, en donde nos va describiendo la realidad de la invasión en nuestra vida de la vejez. Y lo va diciendo de una manera muy pintoresca. En Palestina, la llegada del invierno viene con tormentas y lluvia, y la ausencia del sol y las estrellas. Y así empieza él. Dice, antes que se oscurezca el sol y la luna, la luz y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Eso es lo que nos pasa en el invierno de nuestra propia vida. Empezamos a tener ya no colores muy vivos, sino colores de oscuridad, en donde hay depresión, si no has edificado bien, decaimiento físico y mental, espiritual también, hay pérdida de memoria. Dice la palabra de Dios en el versículo 3, cuando temblarán los guardas de la casa. Y bueno, tú ves a estas personas, tengo una que de esta junta de misiones que me escribe, acabo de recibir una carta de él, y yo he visto cómo se ha deteriorado su escritura, su letra, ¿verdad? ¿verdad? O ves a las personas que te dan el papel, ¿verdad? Y no pueden ya dejar de temblar, sus labios tiemblan también. Y dice la palabra de Dios, se encorvarán los hombres fuertes, aquella persona que, como mi padre, una persona deportista que fue campeón en las paralelas en el gimnasio y se paraba de manos con una mano y me enseñaba a mí cuando era chiquito, nunca lo hice, siempre me caía, pero él me decía, mira, y hacía esto así, ¿verdad? Aquí sentado, y de repente ¡fum! Se levantaba con una precisión, y lo hizo hasta los 60, 70 años. Y lo vi poco a poco encorvándose, lo vi haciéndose viejo. Cuando voy a Mexicali a ver a mi madre, que lo trato de hacer 2, 3 veces al año, yo voy viendo los estragos de la vejez. Y la vas viendo, y entonces le decimos, oye, ya se está haciendo viejita, ya la vemos como Sara García, ¿no? Ahí va con su bastoncito, porque también no tiene buena circulación en las piernas, ¿verdad? Y está encorvada un poco. Y cesarán las muelas, porque han disminuido. Bueno, mi mamá no tiene dientes, trae una dentadura postiza, toda. Los dientes y las muelas ya son pocos y no trabajan bien además. Y ahí los ves, ¿verdad? Tomando su Gerber, porque ya no pueden comer tacos. Y además su dieta es súper especial, ¿no? Y dice la Biblia aquí, se oscurecerán
los que miran por las ventanas, ¿no? Los ojos. Los ojos no pueden ajustarse como antes se ajustaban. Por eso yo no uso lentes. Soy muy joven todavía. ¿Ah? Y después ya traes trifocales. Tienes que estar ahí. De cerca, de lejos, lectura, no lectura, hasta para dormir necesitamos lentes. Pero así es, ¿verdad? Eso es lo que nos va a pasar a todos nosotros, inevitablemente. Y las puertas de afuera se cerrarán. Los oídos, que ya no pueden captar bien los sonidos. Y estamos de alguna manera siempre diciendo, ¿qué dijo? A lo mejor ya no decimos nada porque nos da vergüenza, a lo mejor nomás decimos que sí, como si estuviéramos oyendo. Pero en realidad sí es verdad. Yo me hago un estudio físico cada año y mis oídos están sufriendo, ¿no? Me gusta mucho la música y quiero pensar que todavía estoy oyendo todos los instrumentos, pero no sé, ya ni sé. Me dice el doctor que no está deteriorándose, pero ahí está. Y vas viendo que pues, si no te falla una cosa, te falla otra. Cuando se levantará a la voz del ave, a las 5 de la mañana ves a todos los ancianos, ¿verdad?, caminando por ahí en el parque, no pueden dormir. Ya no es tiempo de dormir mucho. Se levantan muy, muy temprano. Qué chistoso que no pueden oír nada y sin embargo una simple ave ya los despierta a las 4:30 de la mañana y ya no pueden dormir, ¿verdad? Bueno, no es el ave, es que ya su cuerpo así es. Ya no podemos disfrutar. A mí me encanta dormir. El mejor lugar de toda mi casa es mi camita. ¡Ay, qué sabroso dormir!, ¿no? Y dormir así, ese que profundo, en lugar de lleno de preocupaciones, que nomás duermes. Te levantas descansado. Ya no se puede tener ese placer de dormir. Y todas las hijas del canto serán abatidas. Estos grandes cantares, estas sinfonías musicales, las oiremos en el cielo, pero ya no más en la tierra, porque también mi sistema auditivo está fallando. Cuando también temerán de lo que es alto, acrofobia. Casi todos los ancianos sufren de eso. No quieren subir las escaleras porque son muy altas. Se pueden caer. Además, para subir las escaleras es todo un ritual, porque en la segunda escalera ya les está dando un ataque al corazón. Es un esfuerzo bastante grande, ¿no? Cuando años antes, no hombre, en 2 segundos, volando, la subíamos. Y habrá terrores en el camino. Cuando llegamos a esos años, el optimismo aquel que teníamos para las cosas se vuelve en pesimismo. Vemos todo con mucho pesimismo. Y creemos que todo nos va a pasar a nosotros, financieramente, corporalmente, y todos los ancianos tienen eso. Viene un temor muy fuerte a todas las cosas. De alguna manera nuestro sistema nos está indicando que ahí viene la muerte. No falta mucho. Florecerá el almendro. Cuando florece el almendro, todo es blanco. Y todas estas personas con las cuales me junto una vez al año, los ves así, ¿verdad? Para allá, blanco completamente. El pelo blanco. Al principio son unas cuantas canas, que inclusive te las quitas para que nadie sepa, ¿no? Pero después no puedes porque ya son todas. Pero qué triste es que cuando nosotros no nos hemos preparado bien para la vejez, sí tratamos de ocultar esas cosas. No hay nada de malo en que yo tenga arrugas y canas.
pueden ser las marcas de una vida bien llevada. Alrededor de mis hijos y nietos y bisnietos, alrededor de las personas con las cuales he desarrollado la piedad, el grupo cristiano, muchos de los cuales yo mismo he traído a Cristo. Los he buscado, los he edificado, hemos estudiado la Biblia. Tenemos un video muy bonito que, después de haber pasado 25 años en la selva de Oaxaca, predicando la palabra de Dios a los Solciles, algo así, ¿verdad? Una de las tribus ahí de Oaxaca. Y después de 25 años, ellos la mandaron a ella con el dinero de ellos, de misionera, a Colombia. Y pasó otros 25 años en Colombia, y en ambos lados traduciendo la Biblia a esos dialectos, porque ni siquiera lenguajes son. Y al final de su vida, después de 50 años y 2 traducciones completas, porque tiene en su mano la Biblia, el Nuevo Testamento, traducido a esos dialectos, y haber pasado toda su vida llena de pelo blanco y llena de arrugas y todo, dice, si tuviera otra vida, ¿qué crees tú que haría? Me iría a otra tribu, en otra parte del mundo, a hacer lo mismo. No tengo que pintarme el pelo. No tengo que hacerme cirugía plástica para que tú no veas mis arrugas, porque ellas son la marca de Jesús en mi vida. Eso es lo que yo he hecho durante 50 años, que es lo que decía Pablo, ¿no? Gálatas 6:17. Sí, aquí está, Gálatas 6:17. No lo busquen porque se nos está yendo el tiempo y sí me estoy pasando. De aquí en adelante, dice aquí en Gálatas 6:17, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Quieres que te las enseñe? Mira, los azotes, las pedradas, las 1000 cosas, las sogas, las cadenas, cuando estuve en la cárcel. Todas estas cosas que son las marcas del Señor Jesús. Y entonces una persona en buena vejez te puede decir, son mis marcas. No necesito ser como estas actrices que quieren conservar lo que una vez fueron, y es de todo lo que pueden vivir, de aquella hermosura de hace 60 años. Y las ves así súper estiradas y cada semana van a que las estiren un poco más, a ver si tal vez pudieran conservar aquella juventud que ya no tienen. Qué triste tener que hacer eso. No hay contentamiento, el alma está destruida, nunca edificaron piedad, nunca hicieron nada por los demás. Y qué precioso poder ser la persona que se ha pasado su vida predicando el Evangelio, trayendo a otros a Cristo, hablándoles del Señor Jesús, y diga, esta es mi labor, Señor. Mira todas estas personas. Y en ese video, ellos regresan a Oaxaca y no saben qué van a encontrar. Dice, pues ya se nos olvidaron de nosotros después de 25 años. Y todo el pueblo convertido a Cristo. Y le hacen una gran recepción, y ahí lo ves en el video, y le dicen, mire, cuando usted vino, nadie, se tomó 8 años en que la primera persona viniera a Cristo, 8 años, y después la segunda y la tercera, y ahora es todo el pueblo. El alcalde la recibió. Usted vino aquí hace 25 años, hace 50 años, y en 25 años nos dio este libro en nuestro propio lenguaje. Aquí había alcohol, aquí había miseria y pobreza y desesperación. Y usted pasó su vida para enseñarnos del amor de Jesús. Qué manera tan preciosa de pasar la vida. Y llegar con Jesús y decirle, Dios, esto es lo que he hecho. El mundo no lo aprecia. El mundo ni sabe que estuve en el mundo. Pero tú sí lo sabes. ¿Ah? Como estos misioneros viejitos que están llegando ya a Puerto, en Nueva York. Creo que ya lo he dicho varias veces, pero me gusta mucho la anécdota. Y van aquí, después de estar en el África durante muchos años, están regresando realmente ya a su país a morir. Son los años en donde ya el cuerpo no resiste más las impiedades del tiempo allá en la selva y todo esto, en donde ya no se puede. Y van llegando a Puerto, y en el barco viene también el alcalde de Nueva York.
Y entonces en el puerto pues hay una gran algarabía. Está carteles por todos lados, bienvenido, bienvenido. Hay música, bandas y todo, ¿verdad? Y le están dando la bienvenida a este alcalde de Nueva York que está llegando a puerto. Y ahí están los viejitos, ¿verdad? Y entonces ella le dice a su esposo, querido, tantos años sirviendo al Señor allá afuera, nadie ha venido a recibirnos. Él se voltea y le dice, querida, es que aún no hemos llegado a nuestro puerto. Cuando lleguemos allá al cielo, imagínate el recibimiento que tendremos. Qué precioso será llegar aquel día al cielo lleno de buenas obras. Señor, esto es lo que yo hice. No lo hice yo, lo hiciste tú en mí. Mi vida la he pasado predicando el Evangelio, llevando a otras personas a que conozcan tu palabra y tengan la salvación eterna. Dice aquí, la langosta será una carga. Le molesta cualquier cosa, si pasa la mosca, si no pasa la mosca, si hay luz o si no hay luz, si hay gente, si no hay gente, todo le molesta a los ancianos. Se perderá el apetito, aquellas cosas que tanto nos gustaron, ya ni comer podremos, ¿no? Viviremos en una super dieta terrible, en donde ya creo que nada más te dan por líquido ahí, ¿verdad? Nada más te meten un piquete ahí, es lo único que comes. Versículo 6. Antes que la cadena de plata se quiebre, está hablando de la espina dorsal, el hilo de la vida, donde están todos los nervios, se rompa el cuenco de oro, el cerebro, que ya no está siendo irrigado adecuadamente, ya no sube en estas venitas pequeñas la sangre para pensar, para tener memoria, para inclusive mandarle comandos a la mano a que haga algo, que es lo que tenía mi padre. Mi padre tuvo un ataque cerebral, se le rompieron ciertas venitas y él estaba seguro que lo iban a operar del brazo. Vino el doctor, oiga, ¿dónde me va a abrir? No sabía, y le explicaban, pero él no entendió nunca, que no lo iban a operar del brazo, lo iban a operar del cerebro, por el cual el brazo no estaba funcionando. Y aquí habla de plata y habla de oro, para que entendamos el valor de la vida. Es algo muy, muy valioso, pero finalmente será como la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el fuego, dice el versículo. El cántaro se quiebra junto a la fuente y la rueda se arrota sobre el pozo. Está hablando de un pozo en donde sacan agua con un mecanismo, ¿verdad? Y el mecanismo se rompe, ya no puede sacar agua. Y el mecanismo es el corazón, donde finalmente se pierde la vida. Y a veces es tan triste ver a esta persona que tuvo todo y que fue y que vino y hizo y todo. Ya está en la cama ahí tirado, ¿verdad? Y ¡pum! Se muere. Se termina la vida. Es muy triste cuando no tienes a Cristo en tu corazón. Versículo 7, y el polvo vuelva a la tierra, como era, porque polvo eres y en polvo te convertirás. Génesis 3:19. Y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Dios le sopló al hombre para que tuviera espíritu. Y Dios también reclama el espíritu del hombre. Es tiempo de partir. Es tiempo de que tú vengas a juicio para ver qué es lo que tú has hecho. Y termina, no sé si este pasaje o quizá todo el libro. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Todo es vanidad. Cuando Cristo no está en el centro de nuestro corazón, cuando Cristo no es el poder, motor de nuestra vida, todo es vanidad. Y cuando llega la vejez, te das cuenta con gran claridad que todo fue y es vanidad. No hay nada por qué vivir. Y lo vemos nosotros mismos en las experiencias que hemos tenido con nuestros abuelos. Yo vi a morir a mi abuelo, yo fui a predicarle a mi abuelo.
Y le dije, tú tienes que recibir a Cristo para que te vayas al cielo. Él murió de 91 años. Él no me hizo caso, él no podía oír, él no podía entender. Y yo me acuerdo que un día estaba en su cuarto, en una recámara, y lo sacamos de la recámara. Tenía un miedo, que lo sacaron de la recámara para hacer el cuarto. Yo lo saqué, pero me equivoqué porque él no podía salir del cuarto. Su temor del cuarto, de salir del cuarto, era grandísimo. Se puso nervioso. Bueno, hizo una serie de cosas. Tuvimos que meterlo al cuarto para que se calmara otra vez. Porque tenía miedo de salir de su cuarto. Murió a la edad de 91 años. No sé si recibió a Cristo. Y estuvimos en Monterrey una semana completa, mi madre y yo, predicándole todos los días, para ver si recibía a Cristo. Quién sabe si fue demasiado tarde. Mi abuela murió unos meses después. Ella sí recibió a Cristo. Ahí cuando fuimos en esa visita. Y lo hizo, y sí, yo quiero irme al cielo, y quiero tener a Cristo, yo quiero poner mi vida en orden, aunque sea a los 88 años. Así, sí, no importa, pues lo hago, no me importa. La Biblia dice que borrón y cuenta nueva. Ella sí está en el cielo, estoy seguro, por haber recibido a Cristo en su corazón, aún a esa edad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. La verdad es que qué importante es que nosotros le demos seriedad a la vida y empecemos a hacer cosas dignas de vida eterna. No para nada más lidiar con esta vida loca, que ciertamente será un buen remedio, sino para hacer tesoros para lo porvenir, que pronto vendrá el día en que quizá no tengamos contentamiento. 3 pequeñas cositas podríamos sumarizar de este pequeño mensaje. 1, enfréntate a la realidad de que ahí viene tu vejez. No pienses que la juventud es eterna. 2, sé que Dios te diseñó, o admite que Dios te diseñó, para que sin Él estés vacío. Como decía San Agustín, Dios, tú nos hiciste para ti mismo, y nuestro corazón está inquieto hasta que repose en ti. Estaremos vacíos siempre, no importa lo que tengas, no importa quién seas, a menos de que Cristo esté en el centro de tu corazón. Y 3, el momento de prepararte es hoy, teniendo y asegurándote de Cristo es el Señor de tu vida, y luego haciendo cosas dignas de Él, la piedad. Cuentan de esta persona que estaba en la subasta. Iban a subastar antigüedades, y en medio de estas antigüedades había también mucha basura. Y bueno, llegaba el momento en que también había que vender esta basura, y sacó este deteriorado y desvencijado violín. Y dijo, bueno, ¿quién quiere comprar este violín? Tú lo veías que estaba hecho pedazos. Y por ahí dijeron, $1. ¿Alguien da más? $1. ¿Alguien da más? $2. $2. Pero esto vale más. Claro, trataba de decir a sí mismo que valía más. Ya no contestaba nadie. $2 a la una, $2 a las 2, y de repente se levanta una persona. Un momento. Un viejito por allá atrás, se va al frente, toma el violín y empieza a tocar con el violín, y salen las notas preciosas de este violín, de tal manera que toda la gente se sorprende, ¿verdad? Y cuando las notas terminan, ¿alguien da más? Se levanta una persona, $1,000. Y se levanta otra persona, $2,000. Y una tercera, $3,000. Y es vendido en $3,000. Y se preguntan por qué cambió el valor tan rápidamente de este violín desvencijado. Porque la mano del maestro le dio el valor adecuado.
Y a veces vemos a estos ancianos, ¿verdad?, que los vemos gordos y todavía y ahí medio moviéndose, y los ojos no ven nada, y cuánto, ¿verdad? Y tú dices, pues ya no sirve para nada. Mira más, cuerpos bastante deteriorados por fuera. Pero al ver sus almas, que Dios las ve, cuando han sido tocados por el Maestro, tienen un valor muy diferente. Son las almas del Señor, por las cuales Él derramó toda su sangre para que fueran al cielo. Cristo consideró que un alma era suficiente para morir en la cruz. Y esa alma eres tú y soy yo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando veo mi cuerpo que ya no está tan bien como estaba hace 20 años, y lo veré irse deteriorando más y más, digo, no importa, porque antes, aunque este cuerpo exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. 2 Corintios 4:17. Y queremos edificar ese cuerpo interno. Ese es el cuerpo que va a durar. Ese es el cuerpo que va a tener vida eterna. Ese es el cuerpo que quiero llevar y presentar al Señor y decir, Señor, aquí está. En lo poco he sido fiel. Y que Él me diga, en lo mucho te pondré. Yo espero que tú estés haciendo eso en tu vida, ahora que tienes a Cristo en tu corazón, y que estés haciendo obras dignas de Jesús, que estés hablando de Cristo a las personas, les estés enseñando la Biblia, que gastes tiempo en las cosas de Cristo. Es lo único que va a perdurar. Lo demás se va a quemar con el fuego, dice la Biblia. ¿Tienes tú a Cristo en tu corazón? ¿Estás gastando tu vida para Cristo? 2 preguntas muy importantes. La primera, importantísima. La segunda, igual. Si tú no tienes a Cristo, es tiempo de que esta noche le entregues tu corazón al Señor y le digas, yo quiero que tú seas el dueño de mi vida. Y la segunda es, si eres el dueño de mi vida, entonces haz conmigo según tu voluntad. Llévame, que yo sea el instrumento de tu gracia para ir a los menesterosos, para ir a los afligidos de corazón, para ir con aquellos que necesitan y les diga de la vida eterna. Y tengan lo que yo ya tengo, que alguien vino y me lo dijo a mí. En mi caso, fue esta persona que ahora tiene 83 años, que vino a México y dejó su país, y todavía con un español terrible, porque todavía hasta el día de hoy no lo entiendo. Estuvo 30 años en México, lidiando con nuestra idiosincrasia y sin entender muchas cosas. Él me presentó el Evangelio. Y me dijo, Carlos, tú necesitas a Cristo. Tenía yo 33 años. ¿Cómo ha cambiado mi vida? Por el mensaje que Él me dio. Y ahora quiero hacer lo mismo yo con otras personas. Llevarles el Evangelio y decirles, toma a Cristo, esta es la solución. Aunque a la mayoría no les importe, me dicen fanático, tengo 1000 apodos. No importa. De vez en cuando si hay uno que sí quiere. Y llegar al Señor y decirle, Dios, aquí estoy. Siervo inútil fui, porque lo que debía haber hecho, hice. Será una buena vejez. Un buen consejo de Salomón. Desgraciadamente todavía no me pone a Dios. En el epílogo, aquí al último, Él va a hablar de eso. La semana entrante finalmente va a llegar a decir, ¿sabes qué? Tenemos que ir al Creador. La vida no tiene ningún sentido sin el Creador. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios porque
Tenemos este libro precioso que nos enseña tanto. Y en esta oración yo te pido que tú medites acerca de tu propia vida y de lo que tú estás haciendo para tu vejez. Si realmente tú estás tomando estos remedios que Salomón nos ha dado, ¿me estoy dando a los demás o estoy viviendo para mí mismo? ¿Estoy viviendo en el gozo del Señor o estoy viviendo en el gozo del mundo que está allá afuera? ¿Estoy llenando mi cofre de buenas obras y de piedad y de servir a Cristo? ¿O lo estoy llenando de las cosas y afanes de esta vida? Que esta oración sea la tuya. Inclusive la voy a decir despacio para que tú la puedas repetir y le digas a Cristo: Cristo, mi vida tiene que ser tuya. Vamos a orar. Señor, perdóname por mis malos caminos que siempre son egoístas. Siempre pensando en mí mismo. Atesorando para mí mismo. En esta noche yo quiero que mi corazón sea controlado por ti. Toma mi vida. Llévame a ser como tú. Y a llenar mi cofre de vida eterna. Sé mi Señor, el dueño de mi vida. Transforma mis interiores. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando vino un predicador hace muchos años, él estaba ciego. Él predicó así, un grupito como nosotros, y yo le traduje, no hablaba español. Me impresionó mucho el poder de su predicación. Él estaba ciego. Ya tendría como unos 80 años, porque además todos los amigos de esta persona que me trajo a Cristo pues eran de esa edad. Y predicó con un poder. Y un ejemplo muy bonito de estos muchachos que llegaron a Nueva York, pidieron un cuarto y no lo encontraban por ningún lado, no tenían dónde dormir. Y por fin encontraron un lugar. Pues bueno, vamos a dormir ahí. Sí, pero está en el piso 70. Bueno, no importa. No, sí importa porque el elevador no sirve. Híjole. Bueno, vamos, o sea, tenemos mucho sueño, ya no importa. Vamos. Y bueno, ¿sabes qué? Vámonos haciendo chistes. Vamos a hacer algo para que se nos vaya haciendo más fácil la carga, ¿verdad? Ahí van las escaleras y dice que la primera, tercera parte de todos esos pisos, pues se fueron dando chistes y saltando y a ver quién llegaba primero, ¿verdad? Ya la segunda parte, ya fueron un poquito más serios, un poquito más despacio. Y la tercera parte, casi a gatas. Cuando llegaron al piso 70, lo más triste de todo es que se les había olvidado la llave. La llave que se llama Jesús, que después de toda una vida llegues allá y digas, no puede ser, nunca me preparé con la llave para llegar. Es lo que dice esto, el único error. Que Dios los bendiga.